¿Qué será un contrato, no? Habría que preguntarse hoy cuando en los titulares de los diarios o en las radios o en la televisión te hablan del famoso pacto que quiere hacer Macri. ¿Qué es un contrato? Si lo definimos legalmente, un contrato es un acuerdo de voluntades que está destinado a arreglar el derecho y la obligación de las partes. Eso es un contrato, un acuerdo de voluntades. Si lo vemos políticamente, nos vamos a Rousseau, que hablaba del famoso contrato social, cómo el pueblo delega en sus representantes ese poder, los empodera para representarlos. Este pacto que quiere hacer Macri, nosotros en radio lo dijimos, apenas había asumido en el año 2015, fíjate vos el tiempo, casi 4 años. Dijimos había que hacer un pacto social en la Argentina. Porque había también en la Argentina, más allá del problema institucional que dejaron los Kirchner, había un problema social, político y económico. Había inflación en aquella época. De hecho, la crearon los Kirchner. Más allá de que la Argentina haya sido un país inflacionario, con el dirigismo inflacionario hace 70 años. Pero ¿por qué observábamos aquella realidad hace 4 años? Lo comentamos en radio, lo editorializamos, no una, sino 20 veces. Porque nos daba la sensación, que era una realidad, que la Argentina dividida no podía ir a ninguna parte, que había que pactar, entre otras cosas, con la gente. Pero ¿qué pacto? ¿Cuál era el pacto? Era un pacto político, económico, social, sobre la base de la ética y la moralidad pública, para la recuperación de la República, porque el Poder Judicial, no me hablen ahí porque si no me distraen, háganme el favor, porque si no, no podemos seguir navegando en aguas turbulentas, y eso es lo que está pasando hoy. Convocan un pacto porque se dan cuenta que el gobierno está en un grave problema, que la Argentina está en un grave problema, pero hubiese sido un momento de oportunidad hacerlo en aquella época, cuando el gobierno estaba recién asumido, cuando había los 100 días de plazo que le otorga la sociedad al gobierno, un gobierno fuerte, potente, robusto electoralmente. En cambio hoy es un gobierno devaluado, es un gobierno menguado en su posibilidad, es un gobierno disminuido. Pero sin embargo el problema no es del gobierno, el problema es del país. Por eso está bien que ahora Macri, rectificando su primera aparición pública con el tema del pacto, diga no, vamos a convocar a otros actores, como dijimos nosotros en aquella época, empresarios, industriales, la iglesia, los militares, todo el mundo, la gente del campo, los agropecuarios, los industriales, los empresarios, los sindicatos, las fuerzas vivas de la sociedad, pactar, entre otras cosas. Tampoco estoy de acuerdo solamente con los 10 puntos que promueve Macri, que también entiendo por qué los promueve. Porque si no podemos avanzar sobre esos 10, imagínate vos si podríamos pactar sobre algo mucho más profundo y mucho más abarcativo. Por ahí lo redujeron a lo mínimo para que el pacto se pueda producir. No crear más inflación en la Argentina, que haya seguridad jurídica, que se cumplan los contratos, que la moneda recupere su valor, que la gente pueda atesorar, ahorrar para hacer crecer la economía en el peso argentino, entre otras cosas. Hay múltiples, pero no vamos a hablar de eso. Simplemente es refrescar para conceptualizar la idea. Pero por ahí te hablan a vos como ciudadano y a veces no se entiende. Es importante en consecuencia que primero sepamos qué es un contrato. ¿Qué es lo que se quiere pactar y para qué se quiere pactar? Para que haya un país previsible, sobre todo en el medio de un escenario electoral como el que hoy vive la Argentina, donde la incertidumbre es la reina de la circunstancia. Entonces se escapa el dólar y todo el mundo, hasta el tipo que vende papas en el mercado, está dolarizado. Estamos todos locos. Tenemos que bajar un cambio, empezar a repensar el país y el rol que tiene cada uno de nosotros. El camarógrafo, el que vende en el mercado, el tipo que está
escribiendo un alegato en su estudio jurídico, cualquiera. No puede ser posible que la Argentina no se despierte. Ahora, ninguno quiere ir a pactar con Macri porque dice no, que debería haber sido antes, después. No importa. El problema del pacto no es para salvarlo a Macri, es para salvar el país. Y eso es lo que te desespera. No hay una dosis de patriotismo, es oportunismo puro. Vean lo que dice Massa. Es realmente repudiable. Yo trato como periodista en lo posible de ser lo más profesional, sobrevolar desde lo alto, para no mezclarme en esto, para tener una dosis de objetividad que pueda hacer sostener una opinión creíble, equilibrada, balanceada, pero a veces te sale el ciudadano de adentro y va a decir, ¿cómo puede ser posible que un hombre como Massa quiera ser presidente de la nación? El rey del oportunismo. Entonces, no hay patriotismo, no hay una capacidad de entrega real y la Argentina está en este problema. Creo que la semana pasada te decía, puede ser Macri candidato en medio de una crisis y además presidente de la nación, y vos fíjate lo que nos está pasando hoy. En la noche de hoy, pasando el tema, vamos a hablar de otra cuestión importante, porque la República y estos estados subnacionales que son las provincias, tienen que tener también una dosis de responsabilidad para verificar el funcionamiento de sus instituciones. No es solamente creer que la nación es la que tiene que hacer, la provincia también. Consecuentemente, ¿qué es lo que pasa con la justicia? ¿Cómo aseguramos una justicia digna? ¿Quién de nosotros está libre de no caer en un tribunal, de que haya un juez que te juzgue en lo civil, en lo comercial, en lo penal? La vida, el honor, el patrimonio de las personas y su libertad está juzgada por los jueces. Consecuentemente, es importante que nosotros empecemos a verificar cómo funciona la justicia en Salta. ¿Qué ha hecho Urtubey con el cambio de la Corte? ¿Por qué hubo un enroque entre el ministro renunciante, como es Cornejo, que dijo que había cumplido una etapa, un ciclo, y que eso lo habilitaba para irse de la justicia? Yo aplaudí en aquel momento, porque dije, bueno, qué bueno que haya alguien que entienda que no lo nombró Dios, que hay ciclos que se tienen que cumplir, que tiene que haber alternancia, porque también allí se puede engendrar corrupción. Pero sin embargo el señor se fue a otro cargo, que es el de procurador, o sea, 6 años más. La historia es que los tipos no se vayan nunca. ¿Es posible eso? ¿Eso es institucionalidad? ¿Eso es calidad institucional? Pregunto. Es el mismo hombre y es que baja de la Corte y se va a la Procuración. Y el otro, que es procurador, se va a la Corte. ¿Cómo explica eso Urtubey? Nunca dio una explicación sobre ese tema. El artículo 156 de la Constitución de la provincia habla de cómo se eligen los jueces para la Corte. Los elige el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, dice el encabezamiento del artículo. Sobre eso vamos a charlar en la noche. Y te expliqué por qué hay que tener un poco de prudencia y también profundidad para abordar un tema de estas características. Señores, esta es la propuesta de La Huella Periodismo Ciudadano en esta noche. La pausa y en un instante con ustedes. Para iniciar La Huella Periodismo Ciudadano, esta noche nos va a acompañar la doctora María Silvia de la Cerda, es abogada, es miembro de la comisión directiva del Foro de Observación de Calidad Institucional de Salta. Está también el senador Ernesto Ángel Gómez, es miembro de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado, y la doctora Silvina Aviles, senadora provincial y miembro también de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones. Le doy la bienvenida a los tres.
Me encanta que estén acá. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Hola, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, le quiero comentar a la gente que estaba invitado también el presidente de la comisión, que es Soto, el senador Soto. No sé por qué razón nunca Soto puede venir. Tal vez no tenga nada para contarte a vos, pero sin embargo preside la comisión. Son esas paradojas que se dan en la política y en el Senado de la provincia. Bueno, a ver, ¿qué lío hay con el artículo 156 de la Constitución de la provincia de Salta? Hay que modificar ese artículo. No es suficientemente clara, expresa la Constitución para mantener los niveles de calidad institucional que debe tener la provincia de Salta. Mira la pregunta que te estoy haciendo. No es lo suficientemente clara y expresa la Constitución nuestra de Salta para garantizar el nivel óptimo de calidad institucional. Los señores son senadores, la señora es abogada, conocen la ley, habrán leído este artículo, me imagino, y cada uno tiene una opinión. El que quiere comenzar, lo escucho. Nosotros planteamos precisamente una acción de inconstitucionalidad popular de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia y hacíamos referencias porque la inconstitucionalidad de una norma puede ser a la norma misma o a la aplicación que de ella se hace. En este caso planteamos la inconstitucionalidad de los nombramientos por la aplicación que se hizo del 156. El artículo 156 no necesita ser reformado. Es claro, o sea, los miembros tanto del juez de Corte de Justicia como el Procurador General son designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, pudiendo ser designados nuevamente. Puede ser de nuevo otra designación. Y además relata el tiempo de duración del mandato del juez de la Corte, 6 años. Son 6 años, pero puede ser designado nuevamente. Y si el gobernador está en funciones, lo puede volver a designar. O sea, no. Pero en este caso particular, el gobernador... ¿En cuál caso particular? En el caso del doctor López Viñal y del doctor Abel Cornejo. Sí. El gobernador, el doctor Urtubey, en el 2008 designa a ambos como juez de corte el doctor Cornejo y como procurador general el doctor López Viñal. Se le vence a los 6 años, le da de vuelta un nuevo acuerdo. Le renueva. Le renueva el acuerdo, el nombramiento con acuerdo del Senado hasta el 2020. O sea que el mandato de ambos vencía el 2020. El foro entiende que esta facultad constitucional, por la que tenía 12 años, podría haber sido 18 si continuaba después del 2020, pero como él cesa en 2020 ya no va a estar para que pueda dar otro nombramiento. Entonces entendemos que la designación del doctor López Viñal para ocupar el cargo del doctor Abel Cornejo es hasta el 2020, porque si fuera de otra manera, se entendiera que se prolonga, habría un acrecentamiento institucional fáctico que produciría una ultraactividad ilegal e inconstitucional de la norma constitucional. Ya se agotó su prerrogativa de designar. O sea, si llegaban ellos hasta el año 2020, que eso para que lo entienda la gente, ya no tenían otra posibilidad. Ya no. Primero porque además habría otro gobierno en Salta. Entonces el próximo gobernador que se va a elegir este año ya no les iba a renovar obviamente el mandato, ni en la Corte ni en la Procuración. O a lo mejor sí, y ahí podría ser una nueva designación porque la Constitución lo prevé. Pero la facultad... Pues si ya agotaron su tiempo de permanencia. No, yo digo, si viene otro gobernador, sí, puede hacer uso, porque la nueva designación no tiene término, digamos. Nada más que al gobernador actual se le terminó, porque él ya nombró hasta el 2020. Agotó, digamos, su facultad constitucional. Por eso, ¿cuál es el criterio del artículo? ¿Que solamente el gobernador puede hacer uso de los 2 periodos o el juez? Si el doctor Urtubey hubiese seguido en funciones en el 2020, podría haber seguido haciendo uso 3, 4, 5 veces. Del mismo juez. Del mismo juez. Renovándole el acuerdo. Renovándole el acuerdo. No hay plazo. Nada más que en este caso particular, el gobernador Urtubey, como ya no va a estar en el 2020, ya no puede dar un tercer mandato. Entonces sí hay que reformar la Constitución, el 156 de la Constitución.
¿Sabe por qué? Depende de cómo lo interprete. Pero por eso, es que hay una interpretación que nos obliga a hacer la cordura, la lógica y el criterio. Muchas veces No se tiene que dar esto al gobernador, la facultad. El problema es el ministro de la Corte. ¿Cuál es el espíritu que señala el artículo a que tenga 2 mandatos nada más? No dice 2 mandatos. No dice 2 mandatos. No dice 2 mandatos. Pero es indefinido. Claro, es indefinido. Nada más que en este caso particular... Al que pueda ser renovado el mandato, a eso me refiero. Claro, en este caso particular... Es que la permanencia no sea infinita, porque, a ver, hoy no sé si comparten ustedes ese criterio, pero yo se lo voy a esbozar a la gente. Cuando se dice que la alternancia es un requisito esencial, quiere decir que sin el cumplimiento de ese requisito no existe la cosa, en este caso la democracia. Es la alternancia, es porque es así. Si no hay alternancia, no hay democracia, por lo menos no de calidad. Ahora, eso transportado a los fueros judiciales es exactamente lo mismo. ¿O son espíritus los que están en la Corte? No, son gente de carne y hueso igual que cualquiera. El gobernador tenía 13 años de mandato, sí. ¿Cierto? Ejercitó 3 veces el poder. 12 años de mandato. 12 años, perdón, 12 años de mandato. Y ejercitó la facultad constitucional durante su mandato, o sea, claro, bien ejercitada, porque nombró 2 veces a los ministros de la Corte. Podría haber nombrado 3, porque la Constitución, el 156 y el 165 para el procurador, no lo limita. O sea, él puede hacer uso, hay ministros de la Corte que tienen 4 mandatos. Claro. Lo que pasa... Posadas, por ejemplo. Posadas. Lo que pasa es que el plazo, que sería los 12 años que la Constitución le otorga como primer mandatario a él, ya hizo uso. Ahora, lo que pasa es que esta renuncia, cese anticipado del doctor Cornejo, se abrió una posibilidad de una interpretación distorsionada. ¿Cómo la interpretó el Faucis a esta renuncia? ¿Era creíble cuando él dio el argumento de por qué renunció? Seguro, a punto tal que había una publicación que decía todos deberíamos tener un doctor Abel Cornejo adentro. Todos estábamos contentos. ¿Y qué pasó después cuando vieron que había un enroque? ¿Cambiaron de posición? Y evidentemente cuando se ve la intención con estos acuerdos, sucesiones recíprocas, se configuró un abuso de poder, porque ya en vez de ser 12 años se fue a 18, que no estaba autorizado el titular del Ejecutivo. Bueno, este es el planteo. Hay un abuso de poder, el gobernador se extralimita en esto, Cornejo mintió cuando dio su argumento de por qué había renunciado, sabía de antemano que había un enroque en el medio. ¿Es un blindaje judicial esto para Urtubey? ¿Cómo podemos interpretarlo? Los señores son miembros de la Comisión de Acuerdos y Designaciones del Senado. Y como dice el artículo 156 al que hicimos referencia, el Poder Ejecutivo nombra a los miembros de la Corte, pero con acuerdo del Senado. Quiere decir que si el Senado no le da el acuerdo, el señor no entra. Pero ahí está la política en el medio. Por eso decimos cómo se politizó la justicia. Pues los senadores, ellos cada uno pertenece a un partido político. El gobernador tiene un partido político y el juez de la Corte también tiene un partido político, desde el momento en que lo decide. Ahora, doctora, yo le pido por favor, usted que siempre es lúcida en su apreciación, ¿cómo razona frente a esto que se está planteando? Yo voy a diferir con las dos posturas, tanto con la que expusiste, como periodista, y tanto como las que... Más o menos me digan cómo ven eso. Como la que expuso la doctora. Sí. Se actuó de acuerdo a lo que expresa el artículo 156. ¿Y por qué digo que voy a diferir en cuanto a tu postura? Porque vos hablabas de alternancia. Para mí no se rompe la alternancia, porque Abel Cornejo no va a seguir siendo juez de corte, está ocupando otro cargo. Con ese criterio, el concejal tampoco podría ser diputado, o el secretario de un juzgado tampoco podría ser juez de un juzgado, o no podría ser miembro de una cámara, o no podría ser miembro de la corte. Con ese criterio, tampoco entonces existiría alternancia acá. Acá estamos hablando de dos cargos distintos, o sea que hay alternancia.
Es Esa es muy mi primera... interesante la visión que esgrime acá la senadora, porque te está poniendo un ejemplo que no lo habíamos tenido en cuenta, pero es muy importante lo que está diciendo. A ver. Y en cuanto a lo que expresaba la doctora recién, que tendría que haber pasado a cubrir 2 años, yo no leí sinceramente la acción de inconstitucionalidad que ustedes presentaron, pero usted expresa que tendrían que haber elegido al próximo para cumplir 2 años. Ahí iríamos en contra del artículo 156. Para que complete. El 156 no establece eso. Porque si no hubiese sido Abel López Viñal el propuesto, sino que hubiese sido Juan Pérez el propuesto, no estaríamos discutiendo esto. Estamos discutiendo esto porque viene un procurador a ocupar un cargo de un juez de corte y un juez de corte va a ocupar un cargo de procurador. Ahora yo me pregunto, ¿el procurador y el juez de corte tenían derecho a renunciar? Sí. ¿Tenían derecho a ser postulados? Sí. Siguiendo exactamente lo que usted está diciendo. No, siguiendo lo que dice la Constitución y las leyes. Por eso, pero para terminar el mandato. Siempre dentro de lo Es que en ningún lado dice que hay que completar mandato. Cuando un juez se va... El espíritu de la norma es claro. Depende cómo lo interpretemos siempre, desgraciadamente, y ahí coincido con él, que a lo mejor habría que reformar alguna... ¿Por qué tendría que terminar el mandato? No es necesario. En ningún lado lo dice. Completar el mandato que tenía el doctor Abel Conejo, ¿Pero en dónde dice? Le agotó la facultad al doctor Urtubey. ¿Pero en dónde dice? Renunció un año antes. En el 2020 ya no va a Completaba el estar. mandato. Estamos de acuerdo. Otro Senado para darle acuerdo. Estamos de acuerdo, pero si un juez renuncia, el nuevo juez no viene a completar mandato, el nuevo juez viene a cumplir lo que dice la ley. La ley dice que tiene que tener 6 años. Si no sería... O sea, en ningún lado dice. Y ahí coincido a lo mejor con usted, que hay que reformar a lo mejor y aclarar a lo mejor que en el caso de que alguno renuncie, el que venga tendrá que completar mandato. Pero en ningún lado lo dice. Podemos tener biblioteca para un lado, podemos tener biblioteca pero para ahora otro la lado. interpretación es muy clara. Lo que está diciendo acá la senadora me parece que es muy correcto. En ningún lado el artículo 156 dice eso. Cuando a nosotros nos llega un acuerdo, nosotros lo que tenemos que ver es si se actuó de acuerdo a la ley. Claro. Nosotros recibimos una sola impugnación en el Senado. En el caso de López Viñal. De López Viñal, en el que era más que nada subjetiva, podría decir yo, algunas apreciaciones, porque se decía que no era ético, que se abusaba del derecho, pero no se decía en qué parte se abusaba ni en qué parte no era ético. A nosotros realmente nos preocupa cuando se cuestiona la idoneidad del que está por asumir un cargo. Ahí sí abrimos los ojos y decimos, epa, ¿Qué es el principal requisito? Acá llegó una impugnación y están diciendo que esta persona no es idónea para cumplir esto, no tiene los requisitos. Nosotros vemos si cumplen los requisitos. Cumple el juez, el procurador López Viñal, que ya renunció, cumple con los requisitos para ser juez, los cumple. ¿Tuvimos alguna impugnación en cuanto a su idoneidad? Ninguna. Hasta ahora no escuché ninguna, y escuché muchas voces, ¿no? Escuché muchísimas voces. Ninguna voz se alzó en contra de la idoneidad o en contra de uno o del otro, salvo la de los familiares de las víctimas contra la impunidad, que sí plantearon esta cuestión. Pero nosotros vemos si se cumplió con la ley. Tenía el gobernador... O sea, la valoración que hace la comisión que ustedes integran es esa. Es esa, y si se cumplió la ley. El gobernador tenía la facultad de proponer una persona para ocupar el cargo de juez, sí, la tenía. Actuó dentro de sus facultades. Está cumpliendo con el decreto que el mismo gobernador mandó, en el cual se abría una etapa de adhesión o de impugnación en el Ministerio de Gobierno, que esa es una autolimitación que se puso en su momento el gobernador, porque en la Constitución no lo dice. Y el gobernador, sin embargo, sacó un decreto que se autolimita en sus facultades porque abre una instancia más dentro del Ministerio de Gobierno para que se presenten impugnaciones o adhesiones. Se recibieron, creo que 1000 y pico de adhesiones y 2 o 3 impugnaciones que fueron resueltas. 4. Llega al Senado, que eso sí lo establece también la Constitución, se establece un periodo en el cual entra solamente una impugnación que es resuelta por la Comisión de Justicia, sacamos la resolución en la cual fundadamente decimos por qué hemos rechazado esa impugnación. Hasta ahí venimos con los procedimientos como corresponde. Corresponde tomar la entrevista, Entrevistamos al doctor
Pablo López Viñal, en el cual nos dio una visión de la justicia que realmente a lo mejor se zanjarían algunas de las cosas que estamos hoy discutiendo acá en cuanto a la inamovilidad o no de los jueces, en cuanto al periodo que tienen que estar. Charlamos mucho con él porque creemos que realmente va a modificar muchas cosas. ¿Qué impresión les dio López Viñals? Yo particularmente... ¿Era la primera vez que lo veían a López Viñals? No, ya tuvimos... Nosotros hemos prestado otros acuerdos. Yo particularmente ese día no pude estar en la Comisión de Justicia porque tenía otra actividad que no podía dejar de hacerla. Avisé al presidente de la comisión, pero estaban la mayoría, creo que estuvieron los 6, son 7 miembros de la comisión. Miembros de la Corte, miembros de la comisión. Ajá. El único que no asistí fui yo porque, bueno, tenía un inconveniente. Yo creo que acá la situación se plantea, casualmente escuchaba atentamente acá a la doctora, y es el hecho de que en ningún lado dice el tema de la renuncia, es como que no se ha previsto de que pueda ocurrir una renuncia de algún juez de corte. Ahora, o del propio... Perdone que le interrumpa ahí, senador, pero acá, seguramente la doctora y ustedes también, pueden ver los gravísimos errores de los constituyentes de Salta. Así pasó con el famoso tercer mandato del gobernador también. No hay que someterlo a la Corte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ni siquiera los constituyentes responden a su trabajo con eficiencia, hay que recurrir a la Corte para que me digan si el gobernador está habilitado o no a un tercer mandato, porque el artículo que menciona eso no es lo suficientemente claro, específico y concreto. Ahora estamos descubriendo que el 156 tampoco lo es. Ahora, es una trampa, lo hicieron con mala fe, ha sido subrepticia lo que quiere decir el artículo, o en todo caso se les escapó. Y eso queda como para la interpretación de cada uno, ¿no? Muchas veces el problema no es de las normas, sino del uso que se le da a los hombres. A mí lo que me preocupa es, Silvina, el foro presentó el día 2 al Senado, aparte de ciudadanos salteños que le formularon la impugnación, el FOSI presentó, tanto en el procedimiento participativo que se abre el Ministerio de Gobierno, y que también ahí se lo puso con remisión al Senado, pero personalmente el 2 de mayo, el día antes de la sesión, se le remitió la impugnación del FOSI. El FOSI presentó impugnaciones concretas porque del grupos de abogados que fueron entrevistados, ellos denunciaron morosidad, falta de transparencia, discrecionalidad en la actuación de los fiscales del Ministerio Público durante la gestión del doctor López Viñal. 12 años estuvo ahí. La Comisión de Familiares contra la Impunidad fue al FOSI y ellos tienen denuncias concretas, o sea, crímenes no esclarecidos, denuncias no investigadas, desprolijidades procedimentales. El propio foro denunció ante el procurador fiscal en una acción popular de inconstitucionalidad que los jueces pretendían reformar un artículo de la Constitución por una sentencia, denunció irregularidades porque se conformó una corte ad hoc con un procedimiento totalmente ilegal. Cuando la función del procurador justamente es la defensa de la legalidad y velar por la supremacía de la Constitución. A esas denuncias fundadas se puso resérvese para la oportunidad porque va a actuar el fiscal ante la Corte, siendo que el procurador es el que tiene que velar y por el cumplimiento de plazos procesales. Esta era una acción que se interpuso, la Constitución se dictó y después de 20 y pico de años se plantea la inconstitucionalidad de la norma. Una serie de requisitos, nunca obtuvimos respuesta. Justamente las altas funciones que la Constitución le otorga a los magistrados de las altas magistraturas, los jueces de corte, procurador general, y también a los de la auditoría, constitucionalmente están encargados de controlar a los otros poderes. ¿Qué se requiere? Independencia e imparcialidad. O sea, uno ve
los presidentes... Pero a ver, eso también es muy aleatorio. Independencia e imparcialidad. ¿Cómo pueden ser los señores independientes si forman parte del mismo partido político del gobernador? Es un absurdo. sí, ¿Usted se siente independiente? De todas formas, permíteme aclararle a la doctora, Sí. a nosotros no nos llegó esa presentación del FOSIS. Si la presentaron el día anterior a la sesión, nosotros tomamos conocimiento de lo que ingresa hasta el día miércoles a las 10 de la mañana, que tenemos para presentar. Ahí se hace el orden del día o la comunicación de los asuntos entrados y se nos envía eso. Si ustedes lo presentaron después de las 10 de la mañana, a nosotros se nos comunica el día que tenemos la próxima reunión de comisión, que es mañana, los días miércoles. Pero, a ver, doctora, ahí tenemos nosotros conocimiento. que un ¿no? asunto Nosotros de contábamos trascendencia. con una impugnación, porque además hay que tener en cuenta que este pliego no se trató de un día para el otro, estuvo casi 10 días en el Senado antes de tomar la entrevista. En ese plazo entró una impugnación de la que tomamos conocimiento en la sesión, de la que fue girada a la Comisión de Justicia y de la que se resolvió en la Comisión de Justicia. De esa sí tengo conocimiento. Ahora, de la otra impugnación, la escuché por medios de prensa, cuando ya habíamos dado el acuerdo y todo, lo escuché a la tarde en un programa de Mario Peña, si mal no recuerdo. Entonces yo sugiero que reformen el reglamento de la Cámara de Senadores, porque ustedes tienen previsto un procedimiento participativo solamente para el tribunal o sea, para el organismo de control del Tribunal de Cuentas, pero, perdón, para la auditoría de la provincia tienen ese procedimiento lo tienen que hacer extensivo, porque son cargos de muchísima responsabilidad. O sea, es el reducto de los ciudadanos, la Corte de Justicia, la Procuración, es donde el ciudadano va a hacer oír su último reclamo. Entonces pienso que tienen que ser cuidadosos en todos estos temas. No, pero también tiene que haber una responsabilidad por parte de los organismos, de los particulares del FOSIS. Si estuvo 10 días, no nos pueden, como dice usted, lo presentaron un día antes de la sesión con un feriado de por medio. O sea, realmente no estoy justificando al Senado, sino que estoy diciendo que hubo un plazo para presentar. El día de la sesión, creo que ingresó. Ahora, la verdad yo no yo le tengo pregunto, conocimiento. doctora, porque realmente este procedimiento es preocupante, porque si se le presenta, el 15 de abril se le presentó al Ministerio de Gobierno Justicia, se le presenta esta impugnación y se le pone ahí con nota al Senado, cuando el ministro de Justicia le remite al procurador para que el procurador, digamos, gire el pedido, haga la nota al Senado para que aprueben el acuerdo del pliego, tiene que venir con todos los antecedentes que entraron al ministro de Gobierno, porque si no hay un recorte de información o algo que pasa. Yo no le tiro las tintas al Senado. Sí, si no, es que eso no está reglamentado, porque el decreto salió el año pasado y es la primera vez, creo, que se hace una impugnación ante el gobernador. No tengo conocimiento que hayan llegado esos antecedentes. A mí me presentaron una impugnación que la leí y en la cual resolvimos. Es el 617 del 2008, que está ese proceso participativo. Bueno, sí, no nos enviaron. Yo le quiero proponer algo a ustedes y también a la gente. Más allá de esto que la gente está entendiendo, por qué funciona así, cuáles son los problemas que tiene inclusive la propia Constitución, lo estamos señalando ahora. Por eso vos fijate del origen del problema. El origen, primero, cuando elijas un nuevo legislador. El legislador es el que hace la ley que después vas a tener que cumplir vos. Así que cuando venga cualquier tipo que no está preparado, pícaro, para decir, no, tiene que haber un tipo como yo que te represente, no le creas. Porque después ese tipo se manda todas las macanas que después tenemos que cumplir y todo el mundo salir a arreglar lo que votaron e hicieron mal. Así con el tema de los constituyentes. Por eso la Constitución tiene este tipo de falencias. Acaba de decir la doctora, necesitamos que haya un sistema de contrapesos. ¿Para qué? Para que entre los tres poderes que tiene el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, puedan actuar en forma equilibrada, controlándose unos a otros. Porque además de ser independientes, que es la cuna republicana, también son interdependientes, porque forman parte del mismo Estado. Ahora, ¿se puede ser independiente cuando es del mismo partido gobernante?
cuando la política está metida en el medio de la justicia, eso es lo que hay que reformar. Y eso es lo que tenés que enterarte vos como ciudadano. Ahora les dejo picando una pregunta para después de la pausa. Esto que ha sucedido con este incidente López Viñals, Cornejo y en el medio Urtubey, ¿qué se pretendió hacer? ¿Ha sido una jugada amigable del gobernador de la provincia, de buena fe? Ha dicho, bueno, los muchachos se portaron bien, este que vaya a la corte, el otro que quiere ir a la procuración. ¿O hay una estrategia diseñada hábilmente para el día 11 de diciembre, cuando Urtubey deje de ser gobernador? ¿Entendieron la pregunta? Sí. ¿Vos también la entendiste? Entonces me voy a la pausa. Muy bien, señores, estamos de vuelta. Si por ahí estás enganchado recién, está con nosotros la doctora María Silvia de la Cerda, que es abogada y es miembro de la comisión directiva del Foro de Observación de Calidad Institucional de Salta, y dos senadores provinciales integrantes de la Comisión de Acuerdos y Designaciones del Senado. Uno es Ernesto Ángel Gómez y la otra, la doctora Silvina Aviles. Con los tres estamos charlando esto que voy a hacer. Dejamos una pregunta pendiente. ¿Qué es lo que intentó hacer Urtubey? ¿Cómo lo ven ustedes como ciudadanos, como senadores? Por ahí ustedes saben más que nosotros. ¿Cómo ven esta movida? Yo la verdad que lo veo como un juez que renuncia, porque a mí no me consta que Urtubey le haya ido a decir a Abel Cornejo tenés que renunciar. Claro, a nadie le consta. A nadie le consta. Un juez que renuncia, que la ciudadanía vio muy bien esta renuncia cuando él habló de alternancia, y vuelvo a lo que te decía Y hace dio un rato, además la argumentación. dio la argumentación, y un gobernador que dice, tengo una vacancia acá, y ofrece a lo mejor ese cargo a un procurador para que lo ocupe, siempre teniendo en cuenta la idoneidad, porque vuelvo a repetir, a mí me preocuparía que no sean dos personas idóneas, más allá de los cuestionamientos que puede haber, que la doctora recién dijo, son dos personas capaces y que han producido una reforma dentro de la justicia. El procurador López Viñals es uno de los principales impulsores de la reforma del Código Procesal Penal y de este sistema del que hemos cambiado, del que veníamos, ¿no? O sea, tiene sus libros escritos, tiene también sus críticas por algunos casos irresueltos o por la actitud o actividad de algunos fiscales, pero bueno, todo esto queda también dentro de lo que uno hace, que a veces no todo está bien, pero valoramos más lo que hizo bien. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué pretendió Urtubey? Y bueno, yo para decir qué pretendió Urtubey tendría que decir, Urtubey le ordenó a Abel Cornejo que renuncie, lo que no me consta. Yo creo que frente a un cargo vacante, que era el del juez de corte, el de Abel Cornejo, poner una persona que consideraba idónea, que fue López Viñals. Y frente a esto seguramente se le ofreció a Abel Cornejo el cargo de procurador, que también lo aceptó. Vuelvo a lo mismo, creo que son dos personas idóneas, por eso creo que ejerció sus facultades. No, la verdad que no me preocupa si es que son dos personas que son idóneas, y que se actúe de acuerdo a la ley, que es lo que yo pretendo, lo que yo busco, que se actúe de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución. ¿Se violó alguna de las normas? No. Y lo clave que es la idoneidad. Puso mucho acento Silvina Avilés en el tema de la idoneidad. Evidentemente, el caso de López Viñals es un hombre que hace mucho tiempo está en la Procuración y tuvo mucho que ver con el cambio del Código Procesal Penal en Salta, que por ahí la gente no lo sabe, no lo recuerda. Salimos del sistema inquisitorio para ir a un sistema acusatorio, que es otra mirada y otra perspectiva, donde el fiscal, él ha sido jefe de los fiscales, es el que realiza la investigación, es el director nuevo del proceso. Antes lo hacía el juez, ahora lo hace el fiscal. Ahora el juez está mirando y después juzga. Entonces es un cambio importante, sobre todo teniendo en cuenta que como las cortes son también cargos políticos, muchas veces llegan personajes a la corte que no son idóneos, que no tienen cultura jurídica para estar sentados allí. Y como dice
María Silvia de la Cerda, es la última instancia para que el ciudadano sea escuchado frente a un reclamo, a una posición, después de haber recurrido a los tribunales en todas las instancias. Ernesto Gómez. Yo creo de que, de acuerdo a lo que nos preguntabas, la facultad o la decisión del gobernador de la provincia, creo que está muy claro. Él, ante la ausencia producida por una renuncia que sin duda ya hemos analizado, hemos visto de que no está previsto dentro del artículo 56 cómo hay que proceder. Pero más allá de eso, yo quiero rescatar algo con respecto al tema de la designación del doctor Pablo López Viñal y lo que él trabajó dentro del Ministerio Público. Fue un trabajo importante, por ejemplo, el hecho de la llegada de la justicia al interior de la provincia. Se abrieron muchísimas fiscalías en todo el ámbito del territorio provincial, que antes la gente, por ejemplo, del interior de la provincia tenía que recorrer 200 kilómetros para buscar justicia, claro, o para hacer algún tipo de denuncia. Y en cuanto al doctor Cornejo, también es un hombre que viene y que estuvo en la justicia federal. Y hoy, por ejemplo, el hecho de haberse adherido a la ley de microtráfico en Salta Capital, creo que vamos a tener una persona que conoce bastante, de alguna manera, los dos esquemas, ¿no? Y que creo yo de que vendrá con sus, a lo mejor, cosas para reformar, para continuar o para seguir este trabajo que ya inició el doctor López Viñal, con la apertura que es importante. Uno que es del interior, particularmente yo del interior, digamos, profundo, donde la gente a veces tenía que recorrer muchísimos kilómetros para ir y plantear o hacer una denuncia, hoy lo tiene ya cerca. Y esto posibilitó que el doctor López Viñal, obviamente, sin duda, en un trabajo con el gobernador de la provincia, porque en definitiva el Ejecutivo es el que tiene que poner los recursos para que se abra tal o cual fiscalía, ¿no? Nosotros no, quiero dejar aclarado que todo esto lo hacemos con un criterio objetivo, o sea, no es ninguna cuestión personal ni con el doctor Abel Cornejo ni con el doctor López Viñal, que consideramos tienen suficiente y demasiados méritos para académicos para ocupar el cargo. Pero mire, yo quiero hacerme referencia a la impugnación que les entró al Senado. El grupo de ciudadanos dice, en una de las partecitas, la sucesión recíproca de ambos funcionarios configura una maniobra abusiva orientada a eludir prescripciones constitucionales, confiriendo irregularmente al actual gobernador la posibilidad de ejercer ciertas atribuciones que no podría ya utilizar hasta el término de su mandato. Expresamente se le hizo saber al Senado que en su función de dar o no acuerdo, el Senado no podía prescindir de la valoración ética del accionar de los postulados. Frente a todos estos inconvenientes, que bueno, acá la doctora Abilis dice que no le llegaron, pero cuando nosotros fuimos a la sesión del Senado... Pero dijo una cosa la doctora, sí. Ella habló de la idoneidad. No, la idoneidad no la cuestionamos. La idoneidad... No, pero la idoneidad es una cualidad que está revestida de dos ítems que nadie puede... La idoneidad moral y la idoneidad técnica. La idoneidad técnica no la estamos cuestionando en ningún momento. ¿Y la moral sí? No estamos cuestionando la idoneidad moral, sino las desprolijidades que han habido cuando el doctor López Viñal estaba al frente. O sea, hay un ministerio fiscal integrado por fiscales y los abogados, hay muchísimas abogados que se quejan porque han habido falta de transparencia, discrecionalidades, morosidad en las causas, más todo esto de la Comisión de las Víctimas contra la Impunidad, que tienen todo documentado y denuncian que los crímenes no esclarecidos, hay denuncias de delitos que no han sido correctamente investigados, desprolijidades en el procedimiento. Entonces esto es lo que nos preocupa, digamos, y aparte el FOSI personalmente pudo comprobar a una denuncia que se le hizo al mismo procurador, que no le investigó, que eran serias, cosas serias.
Ahora, el día que yo... estas impugnaciones, como acaba de relatar acá la doctora de la Cerda, ¿son vinculantes o no? No, no son vinculantes. Nosotros, si no hemos tomado conocimiento, podríamos haber tomado conocimientos de eso, pero frente a eso también hay que analizar todo un trabajo que se hace en la provincia. No desmerezco ninguna de las acusaciones, porque lógicamente al que le tocó sufrirlas o padecerla es lo más importante que hay. Pero frente a esto nosotros también tenemos que ver que nosotros prestamos acuerdo a todos los secretarios, todos los jueces que se van nombrando, y muchas veces en un juzgado, frente a la gran diversidad o cantidad de juicios que hay, puede ser que no toda la sentencia en ese juzgado sea la que esperamos, o todas las actitudes que haya en ese juzgado son lo que esperamos. Hay que ver la cantidad que hay y la proporción, en cuanto a puede haber una proporción en la que no están de acuerdo con el trabajo, y es lógico. Creo que en cualquier actividad en la que sea, tenemos un 80 o un 90% de gente que nos apoya y un 10% que no está de acuerdo por cuestiones que, repito, para el que la sufrió son importantísimas. Obvio. Pero tenemos que analizar el contexto en lo general, no solamente en algunas. Ahora les quiero preguntar algo, sobre todo porque eso es lo que se está preguntando la gente. Ustedes son senadores. ¿Hace cuánto tiempo que es senadora? 5 años, 6 años voy a cumplir. ¿Usted? El segundo mandato, cumpliendo ya el Perfecto. segundo mandato. ¿Y hace cuánto tiempo que integran esta comisión? Yo desde que arranqué como senador, O sea, hace 7 años y un poco más. ¿usted? 2 años. 2 años. 7 años el uno, el otro. ¿Por qué pongo énfasis en eso? Porque lo que se debe estar preguntando a la gente es, a estos senadores que integran la comisión, que son 7, ¿hay alguien que les baja línea, les dice, che, no, mira, a este hay que aprobarlo, o a este, mirá, que viene recomendado, me llamó ayer Juan Pérez? ¿Tuvieron un episodio de esas características en algún momento de su vida como senadores? En ningún momento. No, porque aparte tenemos el control, o sea, las sesiones son públicas. O sea, nosotros Sí, tenemos pero que los teléfonos son justificar. privados. Sí, pero tenemos que justificar por qué estamos dando un acuerdo. Claro, no solo exacto. la cantidad de acuerdos que se han dado. Tenemos que emitir un dictamen y tenemos que, cuando hacemos el dictamen, tenemos que justificar este dictamen. Cuando nos toca a cualquiera de los miembros proponer a un miembro en el Senado, tenemos que informar a los otros senadores que no son miembros por qué estamos proponiendo ese Correcto. miembro. O sea, en mi caso particular, en 2 años jamás recibí una llamada, y puedo asegurar que ninguno de los otros senadores la recibió, por lo menos nunca me lo Que hayan comunicaron. comentado. Yo asistí a la Es sesión así. del 3 de mayo Sí. y vi, estaban por entrar a tratar en sesión especial el pliego, y un senador, Ibarra, presentó un proyecto de resolución y pidió tratamiento sobre tabla, en el que pedía que se suspenda este tratamiento del acuerdo hasta que se efectivice el cargo, porque el cargo no estaba vacante. En el fundamento, el senador dice, se había puesto en evidencia situación de anomalía institucional configurada por la pretensión de producir un enroque entre los cargos que ocupan Abel Cornejo y Pablo López Viñal. A ambos se les vence el mandato el año venidero, por lo que se advierte que el gobernador quiere dejar afines en los cargos más altos de la justicia provincial. Eso decía Ibarra. Sí, en los fundamentos del proyecto, que pedía que se suspenda, que hubiese hecho una decisión acertada hasta que se efectivice la vacancia. La vacancia estaba. La vacancia del pliego que se iba a tratar esa El sesión. proyecto estaba mal hecho, por empezar. Mire, el senador Pérez dijo que, me llamó la atención porque dice que no encontró la expresión anomalía institucional en su significación dentro del pliego. O sea que se ve que solamente han visto el pliego y no ningún otro antecedente ni impugnación. Y después con respecto a la vacancia, él dijo que aseguran que la vacancia existe por la renuncia presentada por el doctor Cornejo, aceptada por el decreto 387 a partir del 11 de mayo, o sea que el mismo senador está aceptando que el cargo no estaba vacante. Pero nosotros no estábamos cubriendo el cargo. Obviamente que no se le puede dar un acuerdo a un cargo que no está vacante, Claro. a punto tal que está de licencia el doctor Cornejo. Bueno, ahí diferimos, porque nosotros, al prestar acuerdo, no estamos cubriendo el cargo, estamos cumpliendo una más de las etapas
para que López Viñal asuma como juez. El día que él preste juramento, recién se va a cubrir el cargo. Nosotros, frente a una vacancia que se produce cuando Abel Cornejo dice yo renuncio, el gobernador acepta la renuncia por el decreto que usted nombró. A partir de ese momento se abre un proceso para cubrir ese cargo que ya está vacante con la aceptación de la renuncia. No, pero ese cargo es una renuncia condicionada está bien para el 13, de mayo. pero ya está la vacancia, O sea, está aceptada. El lunes recién se efectiva. El doctor, pero el doctor Pablo López Viñal no va a asumir. Pero la situación que se da, hoy sale un decreto donde se designa al doctor Pablo López Viñal juez de la Corte. Y Tenemos todavía 8 no jueces, asumió, no, porque el juez No asumió todavía todavía. no pero juró. hay una designación. O sea, estamos de acuerdo, pero en el momento que uno ustedes toma lo función empieza a ustedes cubrir lo el cargo. saben, ustedes lo saben, yo lo sé por mi carácter profesional del derecho, digamos, cuando se ha puesto en funciones. Pero la gente, el común, la gente ciudadana de la calle, está atónito porque dice, tenemos 8 jueces de corte. No, porque eso han salido a decir. Entonces la Claro, función no. del periodismo y de nosotros se le decir, Claro. no hay 8 jueces. Claro. Tenemos un juez, un futuro juez, que es López Viñal, que está en proceso de jurar y de asumir a un cargo, pero no Y asumió de el hecho, cargo. Ahora- renuncia de Cornejo se efectiviza ahora. Hoy, exactamente. Ahora, Entonces, esta ya no me quedé sin tiempo. Esta situación es muy particular, ¿no? Sí, es la totalmente. primera vez de todos los años que yo tengo. Coincidimos. Hay que ordenar algunas cosas, la sensación que nos deja es eso, pero yo me quedo también con otra sensación, que es mucho más que una sensación, es una realidad, que es la que me ha dicho la doctora Silvina Vilés. Es para que vos saques tus propias conclusiones. La intervención de los 3 protagonistas de la noche me ha parecido sustancial para entender la designación de los jueces, cómo funciona el Senado con su comisión de acuerdo, qué pasa con instituciones que están en el medio como el Foxis y qué pasa con la Corte y la institucionalidad en Salta. Esto fue La Huella, Periodismo Ciudadano, porque siempre hay que dejar una huella. Hasta la próxima semana.